Buenas tardes, jóvenes. Como les había comentado, vamos a desarrollar los temas de química. Y obviamente debemos iniciar por el concepto. Pero antes de definir qué es química, vamos a ver la parte etimológica de esa palabra. Para eso voy a mostrarles 4 términos. Bien, entonces se dice que del español, se tradujo al español del latín, de la palabra quimia, pero se dice que también que provino más bien de la palabra árabe, quimilla, que quiere decir piedra filosofal, aunque otros dicen que proviene de un término griego, chimeia, que significa mezcla de líquidos, pero finalmente otros aducen que viene del antiguo Egipto, del término alquimia, que eran los primeros en estudiar procesos químicos. Entonces, podemos decir de que la química es la ciencia que se encarga de estudiar la composición, la estructura, las propiedades de la materia y sus transformaciones. Pero, ojo a esto, también las leyes que regulan las reacciones que se producen entre unas y otras. Debemos recordar de que estas leyes regulan las interreacciones que se dan entre materia y energía. Ese era todo para terminar de definir química. Bien, ahora vamos a explicar la división de la química. La química se divide en 3 grandes grupos: química general, la química descriptiva y la química analítica. La química general es la ciencia que se encarga de estudiar la composición química, las propiedades, la estructura de la materia en general, de todo aquello que existe. Es decir, de los compuestos que forman la materia. En cambio, la química descriptiva es un poco más específica, porque ¿qué es lo que hace? Describe, es decir, esta ciencia se encarga de estudiar las características, peculiaridades, propiedades, composición química, ¿no? Pero de compuestos químicos que forman la materia. Dentro de esta química descriptiva vamos a encontrar 2 ramas más, que son la química descriptiva inorgánica y la química descriptiva orgánica. La química descriptiva inorgánica es la ciencia que se encarga de estudiar la estructura, la composición, propiedades y la reactividad de los compuestos inorgánicos, excepto aquellos compuestos que están formados por enlaces carbono-hidrógeno. Bien, entre ellos que tenemos, por ejemplo, ejemplos, ¿no? Serían los óxidos, los fosfatos, los carbonatos, el amonio, el amoníaco, ¿no? Que son sustancias inorgánicas. La química descriptiva orgánica es la ciencia que se encarga de estudiar la estructura, las propiedades, la síntesis y la reactividad de compuestos químicos que están formados básicamente por carbono e hidrógeno. Bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, los azúcares, el pan, las tortas que se comen, ¿no? Que contienen azúcares, los lípidos, es decir, las grasas, como por ejemplo su pollito a la brasa, que están extrayendo mucho durante esta época de cuarentena, el aceite, la palta, ¿no? Vitaminas, proteínas, ADN, todos ellos son ejemplos de compuestos orgánicos, lo que estudia justamente la química descriptiva orgánica. El último grupo de la división es la química analítica. Y esta química es la ciencia que se encarga de estudiar la separación, la identificación y la determinación de los componentes de una muestra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, realiza un análisis. Por eso se dice que es química analítica. Y bien, dentro de esta química analítica vamos a ver que se subdivide en 2 ramas también. La química analítica cualitativa, es decir, cualidades. ¿Qué quiere decir
que esta ciencia se encarga de estudiar ¿qué cosa? ¿Qué componentes existen en la muestra? ¿Qué hay en la muestra? ¿Qué tipo de elementos? Es decir, ¿qué analitos hay en la muestra? ¿Qué cosas son analitos? Bueno, los analitos vienen a ser elementos o compuestos que están presentes en una muestra. La química analítica cuantitativa, ¿cuánto dice? ¿Qué quiere decir? Esta ciencia estudia la cantidad, cuántos gramos de cada sustancia existe en la muestra. Es decir, me habla de cantidades. ¿En qué cantidad se encuentra cada componente de la muestra? ¿En qué proporción, en qué porcentaje de la muestra tengo cada uno de estos elementos? Bien, hasta aquí nos quedamos con la división de la química. Gracias chicos, nos vemos en el siguiente video, no lo olviden.